Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Hola, muy buenas tardes, un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región, llegando ya al fin de año, un fin de año bastante convulsionado, bastante movido, y sobre todo las organizaciones sociales que han estado en la calle durante todo el año y que también sobre el fin de año están peleando por las necesidades que hay en la gente, en los barrios. Para hablar de este tema, estamos con tres invitados. Vamos a hablar con Juan Carlos Odi, de Barrios de Pie Somos, con Carlos Medina, de El FOL, y con Eduardo del Monte, de la Corriente Clasista y Combativa. Vamos a estar hablando un poquito de cómo llegamos a fin de año y de las nuevas medidas que va tomando el gobierno, no solo que resultan en contra del pueblo en lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, también en materia de derechos humanos, con este avance represivo que está teniendo el gobierno nacional a través de Patricia Bullrich. Los invitamos a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo y la región y volvemos con los invitados. Como decíamos, vamos a hablar un poco de cómo termina el año y con dirigentes de organizaciones sociales que fueron protagonistas de la política local, regional y también de la política nacional. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo va llegando el fin de año con este año tan sinuoso que hemos tenido en relación a la política del gobierno nacional? Bueno, estamos fin de año complejo, donde la gente en general llega muy mal, a todo nivel social, pero particularmente los desocupados y la gente de los barrios, con un crecimiento pronunciado del hambre y sin mucha respuesta en ese sentido, salvo las organizaciones que hemos luchado, que hemos logrado algunas cuestiones con esa lucha, en relación al salario social complementario, un bono de fin de año, pero eso es una parte reducida del el universo general que la está pasando re mal y realmente el día a día no sabe qué va a ser la fiesta y el día a día le cuesta resolver la comida. ¿Cuáles son las cuestiones que este año los pusieron en la calle, los pusieron en esta situación de reclamo ante el gobierno nacional? ¿Cuáles fueron los motivos más importantes? Y principalmente nosotros en nuestras organizaciones, en nuestros comederos y Copa de Leche, hemos tenido muchísima demanda. Las organizaciones sociales somos las que estamos conteniendo este resultado de las políticas de ajuste, de tarifazos, que impactan directamente en el pueblo trabajador. Entonces, una de las primeras razones por las que nos movilizamos este año, como venimos movilizando años anteriores, pero que se ha notado más finalmente, en tratar de generar, por medio del salario social complementario, pedir más cupos para poder cubrir la demanda de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos durante todo el año en diferentes empresas y en lo estatal también, como así también raciones más numerosas de alimentos para poder sostener esta demanda y garantizar en las casas de los compañeros y las compañeras un plato de comida. Esto que comentás en relación a la demanda en los comedores y en las copas de leche es un común denominador que han planteado distintas organizaciones que fueron pasando a lo largo del año por acá, por Voces de San Lorenzo y la región, y también lo del trabajo, ¿no? Los despidos. Sí, lo principal es que faltó, los trabajadores se han quedado sin trabajo y las organizaciones sociales, los trabajos que hacemos en el barrio,
nos sentimos desbordados al faltar el pan en la casa. ¿Por qué? Porque el jefe de familia se ha quedado sin trabajo. Lo principal, en cada familia, el jefe de trabajo sin trabajo, no hay para comer. Este gobierno de a poco lo está captando todos los recursos, aparte de los aumentos, la inflación. Al no tener trabajo, la gente desesperada, se los ha aumentado la base en los comedores, en la copa de leche, y bueno, ahí donde nosotros tenemos organizadamente, tenemos que salir a buscar los recursos para mantener a esos chicos que no le pueden dar de comer en su casa, que se acercan a nuestro comedor o a nuestra copa de leche. O sea, este gobierno de a poco lo está matando a todo el mundo, ¿no? Y principalmente a los trabajadores. Entonces, ahí cuando las organizaciones sociales empezamos a estar más fuertes y a salir a la calle, porque necesitamos que esa gente que no tiene para pagar la luz pueda tener ese salario complementario para que pueda sentirse también dignamente de un trabajo, porque a ver, una persona que trabaja 8 o 2 horas por día, de un día para otro, se encuentra sin un trabajo dentro de su casa y no darle de comer a los hijos, él piensa de otra forma, de una o de otra, pero la cabeza le trabaja a 2000. Y ahí nosotros entramos en acción para poder resolver por lo menos que ese chico ese día tome la leche y coma. Bien, esto que sería estas cuestiones que se van organizando en relación a la necesidad, pero ¿cuáles son las cosas que se debaten y que tocan lo más profundo de la política nacional en este momento en los barrios? Yo pensaba lo que fue el contraste la semana pasada entre la cumbre del G20 acá en la República Argentina, con el gasto extraordinario que se hizo, por ejemplo, en seguridad y con todo lo que tuvo que ver con la logística que se puso al servicio de esa reunión de los máximos líderes mundiales, en la coyuntura esta que se dice, ¿no? Porque esto triplica la cantidad de chicos en los comedores, los despidos han seguido. Bueno, ¿cómo se ha hablado de este contraste que se dio en la Argentina durante esos días tan evidente? Bueno, lo hemos demostrado en la calle, movilizando bajo esa lluvia torrencial acá en Rosario, una manifestación multitudinaria. Porque de alguna manera fuimos entendiendo que este ajuste que este gobierno viene aplicando y que sigue profundizando día a día, lo puede hacer porque tiene el soporte de las principales potencias imperialistas que vinieron a la Argentina como dueños de casa, que se adueñaron de la ciudad de Buenos Aires, que impusieron sus leyes y que, bueno, inclusive aportaron, como hizo China, millones de dólares en material represivo, Norteamérica también, y que de alguna manera son los beneficiarios del saqueo de la Argentina, que trae como resultante este hambre de la que hablábamos recién. Entonces fue muy importante desde el punto de vista nuestro, lo hemos discutido mucho con los compañeros esto para salir, el hecho de haber estado en la calle repudiando esa presencia y repudiando el papel servil que jugó el gobierno de Macri alrededor de esto, porque lo que vinieron ellos fue a hacer negocios a costa de... El principal negocio es el tema de la deuda, donde nos han endeudado por generaciones, con dólares que nadie vio, que no se transformaron no alcanzaron a entrar, que ya se fueron. Claro, que no lo ven en una escuela, en un puente, en un camino, sino que directamente son transacciones financieras que nos dejan endeudados y que lo que vemos, nosotros por ejemplo estamos luchando para que la tarjeta de ciudadanía en esta provincia pase de 300 a 2.500 pesos, lo cual implica un presupuesto de más o menos 5.500 millones de pesos al año para las 185.000 familias que lo reciben. Y en el debate que teníamos con los funcionarios nacionales, donde hubo una reunión convocada por el arzobispado para poder discutir, por ejemplo, este tema, sacamos la conclusión de que si el gobierno dejara de pagar 2 días de los intereses de la deuda externa que estamos pagando, o sea, eso sumaría esos 2 días 6.000 millones de pesos, se alcanzaría para pagar o abordar con seriedad la emergencia social y alimentaria que tenemos en Santa Fe. Es impresionante el número que decís. Yo pensaba, ¿cómo se va profundizando con sus compañeros en las organizaciones esto de entender que toda esa
eso que se ve, que lo vemos por TV, el G20, todo esto, y las medidas que va tomando el gobierno, tienen que ver, inciden directamente en nuestra vida, inciden directamente en nuestro trabajo, en nuestra economía y en las posibilidades de poder llevar una vida digna. Y decirle a los compañeros la verdad, que esta gente viene a robarse todo y a llevarse todo, a saquear nuestro país. O sea, no van a traer ninguna solución lógica, porque hoy aumenta todo, porque hoy se llevan todo, porque hoy venden todo, y en el pueblo, como dijo el compañero, en la escuela, los puentes, hoy aumentó la luz, aumentó el agua provincial, nacional, hoy se aprovechan todo del pobre trabajador, porque la luz, el agua, el IVA, el pan, todo aumenta. Y los pobres trabajadores no dan más el bolsillo para poder llegar a fin de mes. Entonces todo el mundo se abusa. Todos echamos la culpa al gobierno nacional, pero el gobierno provincial y el gobierno municipal también tiene su culpa. Porque los diputados, los senadores también son elegidos por el pueblo y son socialistas, son peronistas, son radicales y son de todos los partidos políticos. Y a la hora de decidir, deciden para qué. Para que vengan estos señores y se lleven todo y que el pueblo se siga cagando de hambre. Porque hoy el pueblo se está cagando de hambre. Y lo estamos viendo en la calle. Y el trabajador clase media alta no llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Y no pagan la luz. Y como dice el compañero, no te quieren dar una tarjeta de 300 pesos a 2.500 pesos. Cuando vos al gobierno provincial, hace 3, 4 meses atrás pagaba 300 pesos de agua. Hoy pagás 1.500 de agua. O sea, se aumenta todo, pero para los trabajadores y para los que menos tienen, no se aumenta nada, ¿no? Sí, está claro que también este año hemos hablado, bueno, de los tarifazos, de lo que fue la inflación, bueno, ni hablar de la tasa que incide en la producción, pero la brecha enorme que hay entre lo que fueron el cierre de las paritarias este año y la inflación. Solamente con eso ya tenemos un panorama más que adverso para los trabajadores. Yo pensaba en esto de, que decía Juan Carlos, bueno, el gobierno nacional toma una serie de medidas en contra del pueblo que profundiza cada vez más el ajuste hacia los trabajadores, los desocupados muy afectados también, pero también, como decía Juan Carlos, las provincias tienen su parte. Acá el gobierno de la provincia de Santa Fe firmó el pacto fiscal a fin del año pasado y además eso también significó una reducción de presupuesto para las provincias y los municipios, además de que no cumplió con eso que preveía el pacto fiscal de pagar la coparticipación. Todavía no está solucionada esa cuestión y el gobierno nacional no la va a pagar. ¿Cómo han podido discutir esas cuestiones? Porque también esas en las que el gobierno provincial ha acordado con el gobierno nacional han incidido en nuestra vida y el gobierno provincial o los gobiernos municipales son los que están más cerca para las organizaciones y para poder debatir estas cuestiones. ¿Qué es lo que han podido discutir con el gobierno provincial? Ha tenido en su momento papel lamentable en aceptar ese pacto fiscal, donde como dijo el gobernador Lichi, haber tenido la ingenuidad, dice él, de pensar que Nación iba a pagar la deuda con Santa Fe. Entonces, en vez de armar un frente de reclamo con las otras provincias, con las cuestiones que hacen al federalismo, se subordinaron a eso y bueno, eso es lo que estamos sufriendo ahora. Este gobierno en realidad siguió avanzando, quitó el fondo sojero, un fondo sojero que no se eliminó en realidad, sino que se concentró en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional está pensando en las elecciones del 2019 y por lo tanto todos los recursos van a estar en función de eso. Hablamos de la tarjeta de ciudadanía y en Buenos Aires las personas, las familias, cobran por lo alimentario 1.500 pesos por chico y por mayor de 60 años. Es decir que no tiene nada que ver con los 300 pesos que estamos recibiendo los trabajadores desocupados acá. Y los programas de trabajo son absolutamente insuficientes como para resolverlo desde el laburo, que además es muy poquito el ingreso. Entonces, bueno, eso es lo que vemos, que la provincia realmente tiene su parte en esto porque acá existen recursos en esta provincia para, de alguna manera, no quedar dependiendo de lo que llega. Por eso estamos reclamando también eso, que también tiene fondos provinciales. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver hablando de esta cuestión que se plantea en relación a la necesidad. Las organizaciones sociales han estado en la calle durante todo el año con cuestiones reivindicativas, pero también planteando cuestiones de fondo que tienen que ver con la política que lleva adelante el gobierno provincial, el gobierno nacional y también los gobiernos municipales, como bien decía
Juan Carlos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Muchas veces hemos dicho desde el programa o hemos escuchado muchos de los invitados decir que este modelo que propone el gobierno nacional de Mauricio Macri no cierra sin represión. Yo pensaba en este contraste, ¿no? Lo que decía Eduardo del Monte, la tarjeta de ciudadanía es por 300 pesos, increíble, 300 pesos. No hace falta ser un economista para darse cuenta que eso no sirve prácticamente para nada. Solamente los que somos trabajadores y vamos al supermercado a hacer compras sabemos que eso no alcanza para prácticamente nada. Y por otro lado, este contraste que decíamos antes, de una, por ejemplo, tremenda inversión que se hace en materia de seguridad, a los fines de reprimir, y tenemos el decreto de esta última semana de la ministra Patricia Bullrich, que directamente legaliza el gatillo fácil en la calle, ¿no? Así es. ¿Cómo ven esta cuestión? Ustedes acercándose a fin de año y van a seguir reclamando aparte. Sí, no, vamos a seguir reclamando porque entendemos el momento de que sabemos que se aprobó el presupuesto 2019, de que esto va a ir en aumento, la necesidad va a ir en aumento, el gobierno sabe que las organizaciones vamos a seguir movilizándonos, y por eso han invertido en todo lo que tiene que ver a la seguridad, que en realidad es solamente para reprimir a los trabajadores y las trabajadoras, que vamos a seguir movilizándonos y dejándolas claras cuál es el modelo que está sosteniendo este gobierno, los gobiernos provinciales también, y mucho más ahora con este protocolo que nosotros repudiamos muy fuertemente, porque entendemos que esto es una forma más de amedrentar a los trabajadores y más al campo popular que sale a las calles a movilizar y a luchar. ¿Qué se les ocurre que se puede plantear en relación particularmente a estas medidas tan represivas del gobierno? Coincidimos, creo, en que no cierra el modelo sin represión y lo viene demostrando en la práctica Mauricio Macri permanentemente, pero inclusive desde los grandes medios de comunicación hegemónicos se plantea que bueno, que no hay otra salida, que se está haciendo bien, que se está haciendo lo que se puede, cuando en realidad me parece que tenemos que poder por abajo, en el pueblo, profundizar esta cuestión de hacia dónde apunta el gobierno de Mauricio Macri con las cuestiones represivas. Creo que tenemos que volver a jerarquizar la cuestión de los derechos humanos, a pesar de que muchos sectores de la sociedad quieran mirar para otro lado y hacer de cuenta que no pasa nada. Es un momento, me parece, para jerarquizar esta cuestión. No venimos de que se cierre la causa federal por la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Así que, ¿cómo ven esta cuestión? Yo creo que la sociedad argentina tiene que defender con uña y diente las libertades democráticas. Principalmente la principal libertad, que es la libertad de poder protestar cuando hay algo que está mal. Porque si no, vamos a un terreno ya... Ese decreto de la ministra Bullrich tiene ciertos rasgos fascistas, que creo que va a terminar en el basurero, porque este gobierno, todos los gobiernos quisieron disciplinar a este pueblo después del 2001, y ninguno lo ha logrado. Este propio gobierno arrancó con un protocolo antipiquete que no tuvo ningún resultado, porque en realidad el problema de la protesta es solucionar los problemas que la originan. Pero este es un pueblo que ha ganado la calle y entendió que a través de la calle va resolviendo o por lo menos frenando determinadas medidas, obteniendo algunas medidas. Resolviendo alguna urgencia. Algunas urgencias. Por lo tanto, es un camino que está comprobado que sirve, y eso, como no es un pueblo que ha sido derrotado, no ha sido masacrado por una dictadura ni nada, sino que un pueblo que sigue teniendo vivas las experiencias anteriores donde ha podido, por ejemplo en el 2001, ha podido echar un gobierno entreguista. Así que me parece que es un camino de lucha que se abre, que no van a poder imponer esta... pretenden con eso ya, bueno, nosotros vemos que con este decreto no solo se avanza sobre la lucha social, sino sobre la forma de reprimir a los pibes, que en vez de darle una salida social, se busca de alguna manera aplicar una cosa de mano dura,
que no conduce a ningún lado, sino a sumar el grado de violencia, porque este ajuste que sufrimos es extremadamente violento. Acá parece que los violentos son los que protestan. Se invierte la realidad. En realidad hay un pueblo que está sufriendo una violencia diaria que se traduce en qué comemos hoy, en qué hacemos hoy, si protestamos nos reprimen, y eso se va agravando más, se van tomando medidas en relación a eso, y esa es la violencia que se sufre, y no es que la gente protesta. La gente protesta cuando ya no da más, porque es demasiado bueno este pueblo. Estamos viviendo lo que vivimos y estamos tan tranquilos. Sí, paz. En relación a esto y a la cumbre del G20, mientras relatabas esto, no podía dejar de pensar en lo que pasa en Francia. Macron y Macri hablando aquí en la República Argentina en la cumbre del G20 de la reforma laboral y Macron tenía un incendio en Francia que todavía continúa. Pero en relación a cómo se viene el fin de año y a todo esto que ha significado un reclamo permanente en la calle, en unidad durante todo el año, bueno, ¿cómo va llegando a fin de año? ¿Cómo se va planificando un fin de año medianamente digno para los integrantes de las organizaciones que ustedes dirigen? ¿Qué es lo que se plantea para los próximos días? En principio, que sea un año tranquilo y que podamos pasar la fiesta todo en familia y sin ningún tipo de problema, y que este gobierno termine su mandato como corresponde, ¿no? Más allá de que uno no esté de acuerdo con un montón de cosas, tiene miedo de los compañeros, porque hoy los compañeros debaten en el barrio que el Burris lo único que quieren es quedarse en el poder, y todo lo que inventan, porque lo inventan o lo provocan ellos, es para no tornillarse en el sillón y no irse. Quieren que la gente tenga miedo, pero ya la gente se da cuenta que lo único que quieren ellos es extender el miedo hacia la gente para que no marche y no reclame lo que es justo y necesario para el pueblo. Lo principal es eso, que terminemos un año tranquilo y bueno, con los pocos recursos que conseguimos para que la compañera por lo menos puedan comer un pollo asado, un pan dulce, un budín con sus hijos, estamos en esa lucha y bueno, no vamos a terminar hasta que llegue a las 12 de la noche. Si Dios quiere, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir armando actividades en conjunto con las otras organizaciones sociales y seguiremos peleándola, porque somos críticos de este gobierno, pero sí tenemos un montón de compañeros que hoy lo necesitan y que hay mucha gente que no tiene para comer en la casa. Estamos peor que en el 2001, estamos peor. La gente se cierra en la casa y llora porque no tienen para darle a comer a los hijos. Si no existiríamos nosotros, las organizaciones sociales, hay chicos que se van a dormir sin comer. Y la gente lo ve eso, porque la gente le llega la boleta de luz, le llega la boleta del agua y lo siente en carne propia la clase media. Pero se cierran en la casa a opinar y después critican los que salimos a cortar la calle. Pero salimos a cortar la calle porque este país se está yendo al horno y este gobierno lo está matando. Y lo único que hacemos es decirle a la gente que abra los ojos y que defienda lo propio y lo de ellos. En relación a esto, bueno, y a defenderse también, ¿no? Eduardo, vos planteabas que hay una medida programada para nosotros, las organizaciones que estamos acá y otras más, este miércoles que viene, vamos a salir a la calle con distintas modalidades de corte de marcha en toda la provincia. El miércoles 12 de diciembre. Sí, en distintas localidades, en Rosario, en Santa Fe y en otros lugares más de la provincia, Venado Tuerto, el Cordón Industrial, Villa Honor Galvez, San Javier, bueno, varias localidades. Planteamos concretamente, bueno, una Navidad sin hambre, planteamos que se dé respuesta a las organizaciones sociales que están reclamando respuestas concretas para sus compañeros para las fiestas. Estamos planteando que la tarjeta de ciudadanía se eleve a 2.500 pesos, que el gobernador habilite la discusión del proyecto de emergencia, de ley de emergencia social y alimentaria en la provincia de Santa Fe, que hay dos proyectos que creo que se van a articular para que se pueda hacer uno con ellos. Bueno, y también para repudiar el protocolo policial de la ministra Burrich, porque nosotros entendemos, como decimos como consigna convocante de la jornada, decimos que el hambre y la represión son las dos caras de la moneda del ajuste.
Entonces, una cosa tiene que ver con la otra y nosotros salimos al encuentro de las dos cosas. Nos quedan poquitos minutos de programa, nos quedan 3-4 minutos, pero quisiera que puedan decirme sintéticamente cuál es lo distinto que se puede hacer para estar mejor, porque pareciera que no hubiera otro camino, que lo único que se puede hacer es lo que hace el gobierno de Macri. ¿Cuál es otra salida? Y una de las principales salidas es generar más impuestos para los que más tienen, para las multinacionales, para las agroexportadoras, para los grandes financistas, para los grandes bancos, y después, bueno, del pueblo trabajador y trabajador seguir en la calle, en la lucha, para que estas medidas sean tomadas. Bien. Nosotros creemos, en particular nosotros, pensamos que no hay salida bancando este ajuste de Macri ni tampoco volviendo atrás. Creo que hay que iniciar un camino nuevo que permita que realmente se meta la mano en los bolsillos a los poderosos, que son los que siempre se han beneficiado. No hay salida sin lucha. Yo creo que eso en primer lugar tenerlo en cuenta, porque no es que vamos a depositar la esperanza en tal o cual candidato y ese no va a resolver los problemas. La salida del protagonismo del pueblo argentino, eso es lo que realmente ha abierto camino históricamente desde el 25 de mayo de 1810 a soluciones de fondo en la Argentina. Bueno, yo creo que hay que pensar en eso. Y después, bueno, creo que, bueno, salida, medida, fortalecer el mercado interno, garantizarle el laburo a la gente y que la plata que se va quede acá. El problema de la tierra, hay que abordar el problema de la tierra en la Argentina, porque de ahí saldría también mucho laburo y mucha justicia social. Bien, muchísimas gracias. Sí. No, nosotros creemos que lo principal es el trabajo, que el trabajo dignifica a la persona y que si los jefes de familia tienen trabajo, y lleva el pan a la casa y ahí se calmaría todo lo que está pasando en este país. Y sí, como dice Cos, el compañero, ni el pasado ni el presente, algo nuevo. Algo nuevo. Muchísimas gracias por haberse acercado, por compartir el programa con nosotros. A ustedes, como siempre les decimos, que nos haya servido para pensar esta realidad que nos toca vivir juntos. A veces estamos en distintos lugares, pero es una realidad que nos está golpeando, como decían acá en esta mesa, a los que somos trabajadores. Así que esperamos que nos haya servido para pensar un poco juntos sobre otros caminos también que se puedan tomar. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.